¿sí? Por eso se dan zonas de declive, ¿sí? Por eso va primero a los, digamos, lo que está debajo del corazón, en la parte de los miembros inferiores. Les quería decir una cosa, que esto está acá, dice que si el paciente hace vida normal, ¿sí? El edema se observa en los pies, en los tobillos, digamos, y en las piernas. Y que eso disminuye, puede llegar hasta desaparecer cuando hace decúbito nocturno, es decir, cuando se va a dormir y se acuesta. Bien, pero si la persona, por ejemplo, está obligada, está como postrada, ¿sí? El líquido se va a acumular en la región sacra. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende eso? Bueno, dice que en fisiología le habían dicho que el RIN es de 1 a 1,25, dice el RIN. Bueno, vamos a investigar, ¿sí? Profe, igual el libro ese de fisio, el que estudian los chicos, en realidad no es un libro, es un apunte y es viejísimo. Y yo estudié de ahí también en su momento y ahora que el año pasado que cursé semio, me parece que tiene muchísimos errores, así que yo le diría que estudien de lo que les dice usted, digamos, porque tiene muchos errores ese apunte. Aparte es re viejo. Claro. Sí, Marce, yo ya les dije a los chicos que no estudian de apuntes porque tienen varios errores y uno se da cuenta porque generalmente siempre cometen el mismo error. Entonces, nos damos, ahí vemos quién estudia de apunte. Eh, Entiendo que por ahí no tienen una base, pero bueno, es lo pueden tener para guiarse, pero no como eh, lo principal para estudiar, ¿sí? Si uno lo tiene y le va haciendo las correcciones, las modificaciones, bueno, no es lo ideal, no aconsejamos estudiar de apuntes. Así que bueno, nosotros siempre decimos que el RIN, para considerarlo dentro de los valores normales, tiene que estar entre 2 y 3. Bueno, vamos ahora, ay, me volaron unas hojas, a empezar con respiratorio. Esperen que no lo pude compartir. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se ven hipertensión e hipotensión dentro de las enfermedades cardíacas? No, porque lo vemos en la unidad 16, que es otra parte de cardiovascular, que es exclusivamente pulso y presión. Ah, bien, gracias. Sí, vos sabés que, bueno, es una distribución de los temas por unidades. La verdad que a mí me parece que debería estar todos juntos. Pero bueno, casi hace años y, y bueno, no sé cuándo se cambiará. Es algo que yo ya es una opinión personal mía, me parece que es una cuestión más práctica de dar todo lo relacionado a cardíaco en la misma unidad. Pero bueno, veremos. Ahí está. Vista de la lectura. ¿Se ve el power? No, profe. A mí no No. me sale nada. ¿No se ve nada? Bueno, a ver. Profe, ahora que me acuerdo, no sé si usted coincide conmigo, todo lo que sea laboratorio lo podrían ver de Giglio y algunas cosas de Grispan también. Sí, sí, sí puede Por ser. ahí, si les sirve el dato a los chicos. Sí. Laboratorio es, ahora sí se ve, gracias Lore. Laboratorio, para que ustedes vayan viendo, es una unidad del programa aparte, eh,
pero en realidad se va viendo en cada enfermedad, se va viendo su análisis de laboratorio correspondiente. Entonces después vendría a ser como un repaso, ¿sí? Por ejemplo, si vimos nosotros ahora vimos cardíaco, de cardíaco, no todas las enfermedades tienen un laboratorio específico, ¿sí? ¿Qué podemos ver en el laboratorio? En el infarto están las enzimas que yo les dije que están aumentadas de volumen, ¿sí? Y después cosas relacionadas. Si hablamos de plaquetas, existen análisis de laboratorio que estudian la alteración cuantitativa y cualitativa de las plaquetas, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de la coagulación, también tendrán que saber los tiempos de la coagulación. Es decir, que se va viendo de a poco, pero sí hay libros que también, por ejemplo, está el libro de Castellano Suárez, que es la atención odontológica de pacientes con enfermedades sistémicas, no sé si es bien ese el título, tiene un anexo de laboratorio en donde explica, vendría a ser la interpretación clínica de los análisis de laboratorio, ¿sí? Está muy bueno, es un anexo, no son muchas páginas, que lo pueden ver, ¿sí? Yo creo que tengo el PDF de ese libro, así que cualquier cosa después me dicen y se los paso. Bueno, bien, vamos ahora al aparato respiratorio, ¿sí? A las enfermedades del aparato respiratorio. Y bueno, también tenemos que repasar un poco, ¿no? Saber que el funcionamiento de este aparato respiratorio permite la adecuada oxigenación de los tejidos. Perdón, quiero ver. ¿Se ve al final? Me dijeron que sí, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien, perdón. Ahí. Permite la buena oxigenación de todos los tejidos que es necesario para que se lleve a cabo el metabolismo energético y para eliminar ese dióxido de carbono que se produce como el resultado final de la respiración. Bueno, la función ventilatoria disminuye a partir de los 25 años, siendo más marcado el deterioro en edad avanzada y en pacientes que tienen el hábito de fumar, obviamente, ¿sí? También tiene que ver un poco lo que es la contaminación ambiental y la región donde cada uno vive. Los trastornos respiratorios, entonces, son problemas bastante comunes, por lo que podemos ver fácilmente pacientes que llegan al consultorio odontológico con estos problemas, porque no son muy graves y son ambulatorios, ¿sí? Pero sí debemos saber qué se tiene en cuenta en cada situación, ¿sí? Bueno, tenemos una serie de sintomatología común, frecuente a nivel respiratorio, ¿sí? Como es la disnea, la cianosis, la tos, la expectoración, dolor torácico, la hemoptisis, los ruidos respiratorios y la fiebre o hipertermia, ¿bien? Bueno, ustedes verán aquí que la disnea y la cianosis es un síntoma que también se comparte con la parte cardíaca. Pero fíjense que acá la disnea, en estos casos la disnea, tiene otra fisiopatogenia, ¿sí? Es otro el mecanismo que genera la disnea. Ya lo vamos a ver. En cuanto, bueno, a la tos, la expectoración, el dolor torácico, bueno, son generales, pero no son de todas las patologías respiratorias. Ya vamos a ver en particular a cuál corresponde. Básicamente y didácticamente vamos a dividir en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, ¿sí? A nivel superior vamos a hablar un poquito de lo que es rinitis, sinusitis y amigdalitis, y a nivel inferior lo que es asma, tuberculosis y EPOC, ¿sí? Este teórico es cortito, ¿sí? No se preocupen, ya vimos la mayor parte de los temas de hoy. En cuanto a las vías aéreas superiores, bueno, tenemos las rinitis alérgicas, ¿sí?
la misma palabra le dice, todo lo que termina en itis, yo le dije que es inflamatorio, ¿sí? Entonces hablamos que es una inflamación de la mucosa nasal, que puede ser estacional o no, ¿sí? Y que muchas veces es desencadenada por lo que se llaman antígenos polínicos. ¿Qué son estos? El polen, los ácaros, el polvillo, ¿sí? El pelo de los animales domésticos muchas veces generan alergias, el pelo del gato, el pelo de los perros, sobre todo la gente que permite que el animal esté adentro de la casa, ¿sí? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza porque tiene estornudo a repetición, esa persona que hace un estornudo tras otro y tras otro, tiene el prurito nasal, prurito es picazón, ¿sí? Se rasca la nariz, y lo que es la hidrorrea o rinorrea, que es esa secreción nasal acuosa, ¿sí? Cuando como cae una agüita, un agua transparente, ¿sí? No llega a ser el moco. Bien, bueno, toda la parte nasal está congestionada, ¿sí? Y bueno, ahí dice que puede llevar a formación de pólipos, no siempre. Bueno, es bastante común, la rinitis no trae mayores inconvenientes, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? De que al ser una patología alérgica, debemos tener cuidado con la posibilidad de que el paciente sea alérgico a otras cuestiones, a otras sustancias que utilizamos en el consultorio, ¿sí? En el consultorio utilizamos muchas cosas. Puede ser alérgico al yodo, por ejemplo, que se utiliza para desinfectar el campo quirúrgico. Hay muchas personas que son alérgicas al látex de los guantes o el de la goma dique, ¿sí? O puede haber también alérgico a fármacos, antibióticos, a algún analgésico, ¿sí? Entonces, todo lo que es alergias es algo muy importante porque puede llevar o desencadenar a un shock anafiláctico por una reacción antígeno-anticuerpo, que mejor ustedes ya lo han visto, un fármaco lo conocen, y que es una situación grave, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de la rinitis, ¿sí? Bueno, ahí les traje estas imágenes del libro de Pressman, tenemos, muestra ahí, dice, fascia del niño alérgico. Entonces, ¿qué hay? Hay irritación, todo lo que es a nivel nasal y conjuntival, y generalmente la nariz está, dijimos, congestionada, es decir, está tapada la nariz. Entonces, ¿qué pasa? No puede respirar por nariz, respira por boca, hace que a lo mejor sean pacientes respiradores bucales que tienen la boca entreabierta, un paladar ojival, alteraciones a nivel dentario, ¿sí? Muy relacionado con la parte estacional, ¿sí? Sobre todo, acá yo les traje en la época de la primavera, en donde muchas plantas florecen y liberan esas sustancias que andan por el aire y generan este tipo de alergia, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a la rinitis, no trae ningún otro inconveniente a nivel odontológico, ¿sí? Por eso es una de las razones que cuando ustedes tienen que traer pacientes a la clínica, le decimos no traigan rinitis porque no es poco, tiene muy poca importancia a nivel odontológico, ¿se entiende? Entonces es algo que, bueno, para que sepan simplemente esa posibilidad de alergias. En cuanto a la sinusitis, bueno, también hay una inflamación, pero en este caso es desde las mucosas de los senos, paranasales, maxilares y etmoidales, ¿sí? Que puede tener distintas causas, pueden ser bacterias, virus, puede ser hongos, por alergias también, o infecciones que pueden ser de origen odontológico, ¿sí? Por abscesos periapicales o periodontales de elementos que están relacionados y en conexión con el seno maxilar, es decir, sobre todo los premolares y el primer molar superior, obviamente, ¿no? Y también puede ser por ciertos problemas como son la introducción accidental de cuerpos extraños al seno, ya sea un resto radicular, un implante
o los conos de endodoncia cuando se sobreobtura una raíz y pasa cono al seno, ¿sí? Entonces, esas pueden ser una causa, ¿sí?, odontológica de una sinusitis, ¿sí?, en donde tenemos una serie de sintomatología, ¿sí?, como es dolor de cabeza, ¿sí?, hay como una sensación de presión en la cara, de pesadez, y sobre todo se marca cuando el paciente se agacha, la congestión nasal, hay mal aliento, ¿sí?, alteraciones en el gusto, cacosmia, que es la sensación de oler, de sentir un olor feo, ¿sí?, olor a caca sería. Bueno, obstrucción en el nivel de la trompa de Eustaquio, porque está todo conectado, nariz, garganta y oído. Y un dolor que se puede reflejar, referir hacia los elementos dentarios, ¿sí? Bueno, no traje imágenes, tenía. Bueno, recordar que hay elementos dentarios entonces que sus raíces pueden estar próximas al seno, eso es muy importante analizar, previo, por ejemplo, a la colocación de implantes, ¿sí? Y que en el caso de que sea de causa odontológica, muchas veces el paciente es derivado por el otorrino para resolver la situación, porque por más que se dé antibiótico, hay que eliminar el agente causal. Entonces, se requiere hacer la intervención quirúrgica para poder eliminar esa noxa, ¿sí? Bien. Profe, la maniobra de Valsalva la estudiamos, sí. A ver, Estefanía, ¿la sabes? ¿La maniobra la podés explicar? Hola, profe, no sé explicarla, leí el título y solo sé que se hace para ver si hay comunicación bucomaxilar, pero no sé más que eso. ¿Alguien la sabe? Sí, profe, no hay que taparse la nariz y soplar el aire por boca cerrada para sentir si hay comunicación del seno y la cavidad bucal. Exacto, sí. Se tapa la nariz y se sopla, sí. Exactamente, eso puede pasar, no siempre, o sea, hay situaciones en donde los elementos ya vienen con la raíz adentro del seno, pero siempre hay que preverlos, es decir, se le dice al paciente, hay que sacar esta muela y probablemente se genere una comunicación, ¿sí? Y bueno, y habrá que hacer la maniobra para cerrar, ¿sí?, esa comunicación que la van a estudiar en cirugía. Pero sí, esa es la prueba de Valsalva, digamos, la pueden, ¿no? Lo tienen que saber en general, no sé si es una pregunta específica de semio, ¿sí? Bien. ¿La sinusitis maxilar puede tener edema de mejilla y párpado inferior? No creo, Eugenia, no, que yo sepa no. Pero tampoco te lo puedo descartar, porque cuando es por un cuerpo extraño, digamos, el organismo siempre reacciona, ¿entendés? Porque te quiere decir que hay algo que se metió no, en el organismo y el organismo lo quiere expulsar. Entonces siempre de alguna u otra forma te lo va a demostrar, ¿sí? Me decís, sale en el gel. Claro, ¿ves? Por eso, no te lo puedo descartar, puede ser. Pero no es que sea una manifestación de la sinusitis. Estamos hablando de la sinusitis, ¿no? Sí, de la sinusitis, exactamente. Estoy pensando en esto. Bueno. En cuanto después, si seguimos, tenemos amígdalas y faringe. Puede haber también inflamación, ¿sí?, en esta zona, ¿sí? Que decimos estamos con angina, ¿sí?, una amigdalitis. Generalmente también son muy comunes, ¿sí?, fácilmente de contagiarnos porque es por vía aérea, ¿sí? Muchas veces es producida por bacterias, entre ellos tenemos el estreptococo, ¿sí? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es un bichito bastante molesto, ¿sí? Que bueno, en algunos pacientes que tienen amigdalitis a repetición, ¿sí?,
y tienen la presencia de esta bacteria, se debe hacer ciertos recaudos porque puede generar, ¿sí?, unas enfermedades secundarias, ¿sí? Es decir, puede producir lo que se conoce como fiebre reumática, o también lo que es la glomerulonefritis, que lo vamos a ver también después en riñón, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la fiebre reumática? Bueno, es una enfermedad a nivel óseo, podríamos decir, pero que deja una secuela en el corazón, ¿sí?, que está conectado con esto que hablábamos más temprano, que debe ser prevenida con antibiótico terapia para evitar una endocarditis infecciosa. Entonces, los antecedentes, la importancia de esta faringitis o amigdalitis, que se dan mucho en los niños, es determinar o no la presencia de esta bacteria, ¿sí? Entonces, muchas veces se les hace a los chicos un hisopado para determinar esto y hacer el tratamiento necesario, ¿sí? Esa es la importancia. Más allá de eso, se supone que un paciente, si está con este cuadro, no vaya al consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un cuadro que obviamente va a estar molesto, a lo mejor, o sea, con odinofagia, dolor de garganta, puede estar acompañada de fiebre, ¿sí? Entonces, si está así, está enfermo, no vaya al consultorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a contagiar el resto. Entonces, que espere y que reprograme el turno, ¿sí? Pero, como les digo, no trae mayores inconvenientes, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son trastornos en las vías aéreas inferiores. Empezamos con uno de los más comunes, que es el asma, ¿sí? El asma es una enfermedad que se caracteriza por crisis obstructivas reversibles de las vías aéreas inferiores. Es una enfermedad que tiene una tendencia hereditaria, pero también un fondo alérgico y psicosomático, ¿sí? ¿Qué es lo que se produce en el asma? Bueno, hay varias cosas que aparecen. Espasmo en lo que es la musculatura de los bronquios, hay inflamación, edema de la mucosa y taponamiento por la presencia de moco o mucus, ¿sí? La etiología, entonces, le dije que es multifactorial, ¿sí? Pero hay factores que desencadenan las crisis, ¿sí? Esos factores pueden ser la parte emocional, ¿sí? Puede ser algún tipo de infección, ¿sí? O lo que tiene que ver con esto que hablamos recién de los ambientes contaminados. El cigarrillo, a lo mejor algún aerosol, ¿sí? Los animales, ¿sí? Todo eso pueden desencadenarlo, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Es decir, el mecanismo por el cual se produce el asma, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, yo les hice este cuadrito para explicar, no les hice, no es que sea mío, creo que lo copié del libro de Giglio, donde sale bien explicado. Tienen que seguir leyendo, dejando complicaciones renales. ¿Se puede decir que la amigdalitis es secuelizante dejando complicaciones renales? Sí, pero sí, Eugenio, puede ser, no siempre, ¿no? Pero sí puede dejar. Bueno, entonces el asma, ¿cuál es la fisiopatogenia? Ante cierto estímulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Frente a un estímulo, las células sanguíneas y endoteliales liberan PAF. ¿Qué es PAF? Un factor activador de plaquetas. Este PAF tiene una fuerte atracción y activación de eosinófilos que hacen que se genere más PAF todavía, que este PAF junto con las prostaglandinas y los leucotrienos son los que encargados de producir la broncoconstricción, el edema y la secreción de mucus, que es lo que desencadena la hiperactividad bronquial. Bien, como un cuantito, por eso me gustó el cuadro, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología que tienen los pacientes? Bueno, básicamente tiene tos, es acceso de tos
permanentes, recurrentes, ¿sí? Que no paren de tosar. La disnea, la falta de aire, ¿sí? Muchas veces el paciente respira, uno los ve que le cuesta respirar porque se eleva toda la caja torácica, hace un gran esfuerzo para que entre el aire. En una disnea bastante marcada. Opresión torácica, ¿sí? Como una presión a nivel del pecho, y lo que se conoce como sibilancias, que son ruidos respiratorios originados por el paso del aire en esos bronquios que están como... ¿Vieron la arteria que estaba llena de grasa? Bueno, en este caso los bronquios están llenos de moco. Entonces, cuando pasa el aire, hace esos ruiditos, ¿sí? Profe, una pregunta. Tengo notado que es dificultad al expirar. ¿Es lo mismo? O sea, sí o sí es al expirar o es en cualquiera de los dos, al inspirar o al expirar. ¿Quién habla? Grisela, perdón. Grisela, sí, se me tapó acá. Muy buena pregunta. La disnea de origen asmática es una disnea, los libros dicen, es expiratoria. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que le cuesta al paciente es sacar el aire, no entrarlo. Bien. ¿Y esto pasa en todas las respiratorias o en el asma? No, principalmente en el asma. Ah, bien. Porque lo que es rinitis y demás, no. A ver, uno puede tener como cuando está resfriado, digamos. Sí. Uno dice, me cuesta respirar porque tiene la nariz tapada. Entonces, por ejemplo, si vos querés comer y respirar, por ahí te cuesta. ¿Entendés? Claro. Por eso sí podés tener unas disneas, pero no es el grado de disnea que tiene un asmático, digamos. En general, bien, hablamos de disnea para asma y EPOC, principalmente. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es la actitud odontológica si viene un paciente asmático al consultorio? Esto que dice acá está bien, pero yo prefiero que vayamos más a lo específico, o sea, historia clínica, sesiones cortas, evitar la ansiedad. Eso lo vamos a hacer con todos los pacientes, ¿sí? No lo vamos a hacer esperar al paciente ni lo vamos a hacer poner nervioso, ¿sí? Así sea asmático, cardíaco, renal, lo que fuera. Sí vamos a tener en cuenta la medicación porque se evita, por ejemplo, la aspirina, ¿sí? A los pacientes asmáticos, y que siempre lleve su dispositivo, ¿sí? El dispositivo, van a ver, ya les voy a mostrar foto, es como un puff, un aerosol, ¿sí? Que es un broncodilatador que los pacientes se hacen de cualquier crisis y generalmente calman la situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el paciente muchas veces, ¿qué puede suceder? ¿Por qué en el consultorio? Por nervios, por esta situación emocional de miedo ante alguna, no sé, a lo mejor hay que hacer una extracción o un simple arreglo, pero hay gente que tiene miedo a la anestesia, a lo que fuere, entonces puede desencadenar una crisis, ¿sí? Entonces se tranquiliza al paciente, se le dice que se haga su disparo y se espera, se suspende, ¿sí? Se suspende, que venga otro día, ¿sí? Y que venga tranquilo. Más allá de eso, no hay mayores inconvenientes. Puede suceder. Profe, Sí. una consulta. Me acuerdo que en fármaco nos habían dicho que si el paciente estaba medicado con teofilina, no había que administrar macrólidos, o algo así era. ¿Es correcto? Sí. Bien. Estoy anotando porque es correcto lo que vos decís, pero no puedo ampliar mucho más del tema. Tendría que investigar, ¿sí? Sí, yo no me acuerdo en este momento bien por qué era. Seguramente debe haber alguna mala interacción o algo. Claro, Yo no hay, lo sé también. eso sí, tiene que ver un poco más con fármaco, pero obviamente es importante en serio, o sea, uno tiene que saber que si ese fármaco interfiere de alguna manera, ¿sí? Entonces, no sé si los chicos saben qué son los macrólidos, ¿sí? Son un tipo de antibiótico, y qué es la teofilina. Entonces, habría que investigar, que eso lo dejo para todos, ya que estamos todos acá. Alguno cuando esté aburrido,
se pone a investigar esto y se pone a investigar, ¿qué otra cosa le habías dicho? ¿Lo de los signos era? No, Ah, no, lo del... lo del dolor precordial. Ajá. No sé si vos lo escuchaste, el dolor precordial que se irradia al lado izquierdo. Entonces, ¿por qué se irradia al lado izquierdo? Sí, y era también una parte de la mandíbula, ¿no es cierto? Y la mandíbula sí, pero ¿por qué el lado izquierdo? Entonces son esas dos cosas que cuando estén aburridos lo van a buscar los chicos. Y yo lo voy a preguntar, lo tengo anotado, así que en la próxima clase lo voy a preguntar. Así de paso aprendemos todo, ¿sí? Y además es importante porque que lo sepan, porque a ustedes les puede llegar al consultorio, o sea, a todos nos puede pasar, digo ustedes porque yo ya la cursé, pero digo, a mí me puede pasar también que llegue un paciente con dolor en la mandíbula y uno va a buscar la causa y no va a encontrar nada, entonces también es algo a tener en cuenta, me parece, para reconocer el signo, digamos, el síntoma, Claro. perdón. Claro, y está bien lo que dice Marcela, y mire cómo se empieza a relacionar. ¿Vieron cuando yo les dije que hay que hacer los antecedentes de la enfermedad actual? Que es una parte de la anamnesis que consiste en semiografiar el síntoma motivo de consulta. Entonces Marcela dice que el paciente viene con que le duele la mandíbula del lado izquierdo. Entonces uno pregunta si cuánto le duele, cómo es el dolor, que esto, que lo otro. Una de las últimas preguntas que uno siempre tiene que hacer es si además de ese síntoma en boca hay algún otro síntoma en el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces se relaciona eso de la boca con algo sistémico, ¿sí? Entonces ayuda, orienta hacia el diagnóstico, ¿sí? Entonces es importante todos esos síntomas que van acompañando, ¿sí? Acá, como yo les vuelvo a decir, es una materia que es bastante larga, es muy teórica, pero tienen que es necesario que no se atrasen, porque todo va relacionado con todo, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Sobre los PAF, los dispositivos del asma. sí. ¿De qué forma, o sea, de qué forma actúan? ¿Cuál es cuál es la droga o cuál es la función que tienen, digamos? No Bueno, sé si ya lo dijo, pero no. los PAF, una de las drogas más comunes es el salbutamol, ¿sí? Pero después tenemos el budesonide, que es más bien preventivo, bueno, y hay drogas mucho más específicas, quizás más nuevas, y la acción es broncodilatador, o sea, es lo contrario de lo que sucede. El asma se produce una broncoconstricción y este dispositivo lo hace lo contrario, lo broncodilata, Ah, bien. ¿sí? Bueno. Podríamos investigar más, pero yo con eso alcanza. Ah, ok. Bien. Bueno. Bueno. Seguimos con el EPOC. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? El EPOC. Bien. El EPOC es, ¿qué quiere decir la sigla EPOC? Son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Es decir, que hay una serie de enfermedades que son de origen multifactorial, ¿sí? Que son la bronquitis crónica, la bronquiectasia y el enfisema, ¿sí? En la bronquitis crónica, bueno, es una inflamación de los bronquios y bronquiolos que, como dice la palabra, tiene que ser crónica, es decir, para llegar a ese diagnóstico tiene que producirse por lo menos 3 veces al año y por más de 2 años consecutivos, ¿sí? ¿Qué síntoma tiene el paciente? Tos y expectoración. Expectoración es, sí, no me sale ahora, el esputo, ¿sí? Que muchas veces con moco o mucus, ¿sí? Con secreción pulmonar, ¿bien? La bronquia, bueno, miren aquí de la bronquitis, esto es lo que yo les quería mostrar. Esto es un bronquio, ¿sí?
con la luz del bronquio que está disminuida y obstruida por esta secreción, ¿sí? Esto, el paciente le están haciendo un estudio que se llama una espirometría, que se hace para medir la capacidad pulmonar. Es muy común que se use ahora para todos los deportistas y demás, o pacientes con problemas respiratorios, se los va midiendo con esta espirometría. Bueno, la bronquiectasia es la dilatación irreversible de los bronquios, ¿sí? Que se produce porque hay una destrucción de todos los componentes de la pared del bronquio, ¿sí? Toda la parte elástica y muscular, ¿sí? El tejido conectivo. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué siente el paciente? Tenemos los estertores, también son como ruidos respiratorios, podríamos decir. Hay fiebre, ¿sí? Se conoce como hipertermia. El esputo es pútrido, o sea, la secreción ya es pútrida. Sangre puede haber también en la secreción, se conoce como hemoptisis. Y también aquí tenemos los dedos hipocráticos, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, lo vimos en las cardiopatías congénitas, ¿sí? Que eran esos dedos en forma de palillo de tambor y las uñas en forma de vidrio de reloj. Es un síntoma también de la bronquiectasia. Y por último, sí. Los dedos hipocráticos, si no me equivoco, lo leí en no sé en dónde, en algún lugar, es porque al disminuir, digamos, la demanda de oxígeno a nivel de los dedos, hay proliferación de fibroblastos, puede ser, o algo así era, y por eso se produce esto. Sí, exactamente. Bien. Se produce como un aumento a nivel de la irrigación, ¿sí? Que eso genera esta formación de tejido conectivo en la extremidad del dedo. Eso sería un poco la explicación de la fisiopatogenia, digamos. En los dedos de los pies, en los dedos de los pies no, Daniel, no, es de la mano, no en los dedos de los pies. Por algo se dice, también se conoce como manos hipocráticas. Bien, y por último tenemos el enfisema, que acá ya es lo más grave, la destrucción irreversible de las paredes del alvéolo con atrapamiento de aire. Enfisema podríamos decir que es la presencia de aire dentro de los alvéolos pulmonares. Acá tenemos una disnea marcada, la cianosis, por la falta de oxigenación, y el tórax en barrilotonel, que no tengo foto, perdón, no lo voy a agregar, pero es cuando el tórax se agranda, ¿sí? Se hace como más grande por esa exigencia para poder respirar, ¿sí? ¿Cuál es la actitud ontológica? Bueno, en estos casos de EPOC, bueno, la posición de semisentado por la disnea y evitar el uso de goma dique, ¿sí? En los casos de EPOC, porque la goma dique obstruye toda la zona de boca y nariz. Y muchas veces estos pacientes con EPOC llegan a la necesidad, no tengo, vos sabés que me parece que puse un PowerPoint distinto. Yo tenía fotos de los pacientes que necesitan una mochila de oxígeno para poder vivir, ¿sí? O sea, hay situaciones graves en donde el paciente tiene unos cañitos y lleva una mochila que es portátil y van al consultorio odontológico de todos lados con esa mochila de oxígeno. Entonces, colocar goma dique para hacer un aislamiento absoluto se hace dificultoso, ¿sí? Entonces, bueno, no se usa. Bueno, y por último tenemos la tuberculosis, que se los voy a decir rapidito, porque es una enfermedad que ya la han visto en pato, en micro, en todos lados. Ya hay poca tuberculosis, aunque el año pasado hubo varios brotes, ¿sí? Bueno, saber que es una enfermedad que es infectocontagiosa, producida por una bacteria que es el Mycobacterium tuberculosa. Esa es la prueba, la reacción de la prueba de laboratorio, es la reacción de Mantoux. El paciente que se contagie, bueno, tiene debilidad, astenia,
lo que es mucha tos, la expectoración con sangre, ¿sí? Fiebre fundamental y las adenopatías, es decir, los ganglios, ¿sí? Reaccionan, sobre todo los ganglios del cuello, que tienen la característica que pasan por varios estadios esos ganglios, que se inflaman, ¿no? Esos se conocen como crudeza, reblandecimiento, ulceración y cicatrización. Entonces, ¿qué pasa? Se inflaman, aumentan de tamaño, se unen entre sí, forman como una masa ganglionar, ¿sí? Que se conoce con el nombre de plastrón ganglionar, que eso se ulceran en algunos casos, ¿sí? Y cicatrizan, dejan una cicatriz como muy peculiar, en forma de estrella en el cuello, que se conoce como escrófula tuberculosa. Raramente se llega a esa situación en la actualidad, porque se da antibiótico, se diagnostica fácilmente, se da antibiótico y no llega a eso, ¿sí? Por eso Perdón, profe, ¿cómo se llama? se llama escrófula tuberculosa. La cicatriz que en algunos casos, hace muchos años, se veía en el cuello. ¿Sí? Y me acuerdo que el año pasado eso fue pregunta, le preguntaron eso, lo de la Sí. escrófula. Hay gente que le gusta preguntar eso. Sí, Marcela. Bueno, eso es la parte de respiratorio. No hay mayores inconvenientes a nivel odontológico, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, algo para preguntar. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué les quiero decir? Cosas que tienen que ver. La clasificación ASA, ¿sí? Estudianla, después la vamos a comentar. Quiero que sepan que de todas las enfermedades ustedes tienen que estudiar siempre la causa o la etiología, la fisiopatogenia, los síntomas bucales, los síntomas sistémicos, si tiene enfermedades secundarias, el laboratorio y la actitud odontológica. ¿A qué le llamamos actitud odontológica? A la importancia o lo que debe hacer o saber el odontólogo para poder atender a ese paciente, ¿sí? Siempre le vamos a preguntar actitud odontológica, ¿sí? Es decir, ¿para qué estudiamos esto? Si yo le quiero sacar una muela. Entonces recuerden, siempre son 6 cositas. La causa, la fisiopatogenia, síntomas bucales, síntomas sistémicos, laboratorio y actitud odontológica. De cada enfermedad tiene que estudiar todos esos ítems, ¿sí? Bueno, investigar lo del dolor precordial, que se da hacia el lado izquierdo, y lo de la teofilina y los macrólidos, ¿sí? Bueno, les voy a estar mandando... No, yo ya les mandé actividad de este tema. ¿Lo hicieron? ¿Tuvieron alguna duda? ¿Algún inconveniente? Que repita lo que tienen que estudiar. Bueno, les digo, lo que les decía es que tienen que saber la causa, la fisiopatogenia, los síntomas sistémicos, los síntomas bucales, el laboratorio y la actitud odontológica de cada una de las enfermedades, ¿sí? Eso es como algo básico. Bien, las actividades fueron claras. Bueno, ¿qué decirles? La semana que viene es 1 de mayo. Es feriado. Yo creo que se respetan los feriados, así que no tendríamos clases. Pasaríamos para el otro viernes, que creo que es 8 de mayo. Marcio Ocampo, profe, a mí las actividades esas nunca me llegaron. Lo mismo me dijo Eugenia hoy, que yo, Euge, me confundí tu mail con el de justo Marcelo Ocampo. Yo hace rato que vengo mandando,
rato. Mando mail, mandé no sé cuántos mails de bienvenida y demás, y yo me manejo con los mails que... Yo me manejo, estoy leyendo justo, con los mails que ustedes pusieron cuando se inscribieron en la cátedra. Ya algunos se han comunicado conmigo, que han cambiado el mail y se lo he... Esto está mal. Y se lo he corregido, ¿sí? Voy a aprovechar acá a ver quién me había dicho. Ocampo Marcelo, yo tu mail tengo maarceocampo@gmail, ¿sí? Si ese mail no corresponde, escribime con tu otro mail, así yo lo cambio, ¿sí? Y así les digo a todos, ¿sí? Profe, ese mail lo tiene usted como que es mío. Sí, no, Eugenia, ya lo corregí, me confundí. No hay posibilidad de que le llegue a uno y otro no, salvo que el mail esté mal. ¿Por qué? Porque yo hice, no, quería ayuda, porque yo no me llevo muy bien con la tecnología. Me hicieron dentro de los contactos como una carpetita que dice solamente viernes mañana y otra para los lunes a la tarde. Entonces yo escribo un mail y aprieto ahí y se los mando a todos. Entonces no es que deje de tildar a alguno, ¿se entiende? Así que si alguien tiene ese problema, escríbame. Bueno, entonces para la próxima vez que nos vamos a ver, que no va a ser... Uy, espérenme un segundito. Espérenme un segundito.